Este es el último momento de Sandra Mossorowski. Una joven actriz que apenas había cumplido los 18 años, una promesa del cine español que, en la madrugada del 23 de agosto de 1977, apareció desplomada tras caer desde el balcón de su apartamento en Madrid. La versión oficial habló de suicidio. Pero detrás de esas 4 letras, se suicidó, se esconde un laberinto de sombras. Silencios y rumores que aún hoy hacen estremecer a quien se atreve a mirar más de cerca. Porque Sandra no era una actriz cualquiera. Había nacido para brillar en un país que buscaba abrirse paso hacia la libertad tras la dictadura. Su rostro inocente y su sensualidad la convirtieron en un icono del llamado destape español. Era la representación viva de un tiempo de transición, de un cine que oscilaba entre la provocación y la inocencia, entre la censura del ayer y la libertad del mañana. Pero aquel brillo se apagó demasiado pronto. La prensa, que devoraba tragedias con avidez, apenas se detuvo en su caso. Unas líneas, un titular breve, y después, el silencio. Como si alguien hubiera decidido que había que cerrar la página cuanto antes. Y fue precisamente ese silencio lo que alimentó las sospechas. En los corrillos del espectáculo comenzaron a circular historias inquietantes, que Sandra no estaba deprimida, que no tenía motivos claros para quitarse la vida. Que incluso estaba ilusionada con nuevos proyectos. Se dijo también que guardaba un secreto demasiado peligroso para la España de entonces, un embarazo. ¿O asesinato disfrazado? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que Sandra Mossorowski murió en pleno ascenso. Algo que nunca se escribió en los periódicos. Algo que quedó enterrado, pero no olvidado. Para entender la tragedia de Sandra Mossorowski, es necesario viajar a la España de los años 70. Un país que acababa de salir de la dictadura franquista y que intentaba reinventarse bajo el brillo incierto de la democracia. En los teatros, en las calles, en los cines. Todo parecía anunciar un despertar, la gente buscaba libertad, los artistas querían romper cadenas y la sociedad entera experimentaba con nuevos lenguajes, nuevas formas de amar, de vestir, de hablar. El cine se convirtió en un terreno fértil para ese cambio. De la rigidez moral del franquismo se pasó, casi de golpe, a un universo donde el erotismo y la provocación se mostraban sin tapujos. Fue la época del destape español, películas ligeras, con tramas sencillas, pero cargadas de escenas insinuantes que, más que contar historias, servían para mostrar piel. Para muchos era vulgaridad. Su primera aparición fue tímida, casi como un ensayo, pero en pocos meses se convirtió en un rostro recurrente en las carteleras. Entre 1974 y 1977 participó en más de una docena de películas, compartiendo créditos con figuras consagradas y directores que buscaban nuevas musas. Su nombre se mencionaba junto a promesas del futuro. Y en cada entrevista dejaba entrever un deseo profundo de crecer como actriz, de dejar atrás la etiqueta de chica del destape y conquistar papeles más serios. No quería ser solo un cuerpo en la pantalla, quería ser una artista. Pero la industria en la que crecía era despiadada. El destape era un escaparate, pero también una jaula. A sus 17 años ya sentía el peso de la fama, compromisos continuos, proyectos encadenados y una atención mediática que no siempre era amable. Los testimonios de compañeros de rodaje coinciden en algo: detrás de las cámaras, Sandra era una muchacha dulce, tímida, con un aire de melancolía que contrastaba con la imagen sensual que proyectaba en la pantalla. Muchos la recuerdan como una adolescente que todavía jugaba a ser mayor. La explicación oficial fue el suicidio. Sin embargo, pronto surgieron contradicciones. ¿Cómo podía una chica con tantos proyectos terminar de ese modo? ¿Por qué se archivó el caso tan rápido? Sin apenas detalles ni investigación. Fue entonces cuando apareció la teoría que lo cambiaría todo: Sandra estaba embarazada. Y no de un joven desconocido, sino de un hombre poderoso. Un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Fue la caída del balcón un grito desesperado,
o una caída provocada para callar un secreto demasiado peligroso. Sandra, que había nacido para simbolizar la libertad de una nueva España. En apenas 3 años pasó de ser una adolescente desconocida a convertirse en uno de los rostros más solicitados del cine español. Entre 1974 y 1977 participó en más de una docena de películas. Y cada estreno la acercaba más a un futuro brillante. El público la reconocía en las carteleras, los productores la buscaban y las revistas comenzaban a presentarla como la nueva musa del destape. Lo curioso es que Sandra no encajaba del todo en esa etiqueta. A diferencia de otras actrices que se consolidaron en aquel género, ella transmitía una vulnerabilidad especial. Frente a la cámara podía ser sensual y atrevida, pero al mismo tiempo conservaba un aire de inocencia que conmovía. Esa mezcla la convertía en un imán. Representaba, sin proponérselo, la contradicción de la España de entonces, un país atrapado entre la moral del pasado y el deseo de libertad. Sus compañeros de rodaje la describían como una chica reservada, dulce, casi tímida. Quería papeles distintos, dramas serios, historias donde pudiera demostrar que era más que un cuerpo juvenil exhibido en pantalla. Tenía 18 años, y a pesar de su corta edad, hablaba ya como una actriz consciente de sus limitaciones y sus metas. Todo parecía indicar que, tras el éxito inicial, podía dar un salto hacia un cine de mayor prestigio. Sandra cayó desde el balcón de su apartamento en la calle Bélgica, en Madrid. Fue trasladada al hospital, pero las heridas eran fatales. Murió pocas horas después. Tenía solo 18 años. Lo cual no parecía propio de alguien a punto de quitarse la vida. Otros dijeron haber oído pasos, incluso voces. Y lo más llamativo, días antes, Sandra había comentado que estaba entusiasmada con nuevos proyectos cinematográficos. Nada cuadraba con la idea de una depresión suicida. Mientras los rumores del embarazo y del poderoso amante silenciado crecían en el imaginario colectivo. Cada detalle omitido, cada silencio mediático, alimentaba la sospecha de que su muerte no había sido un simple acto desesperado, sino un secreto cuidadosamente enterrado. Las consecuencias fueron devastadoras. Su carrera se interrumpió en el punto más alto de su ascenso. Su nombre desapareció de las portadas. Su memoria quedó marcada por la sombra del misterio. Sandra dejó de ser la joven actriz prometedora para transformarse en mito oscuro, en símbolo de aquello que nunca se cuenta pero todos intuyen. Y así, en lugar de ser recordada por sus películas, Sandra Moszarowski quedó inmortalizada como la actriz que cayó del balcón. Una vida rota demasiado pronto, un ascenso transformado en tragedia y una conclusión que todavía hoy provoca escalofríos. La sensación de que, detrás de su caída, había un secreto que jamás se quiso revelar. La muerte de Sandra Moszarowski es uno de esos episodios donde la versión oficial y el rumor popular caminan por sendas opuestas. Mientras la policía hablaba de un simple suicidio, la calle murmuraba otra cosa, que detrás de su caída desde el balcón había un secreto demasiado incómodo para salir a la luz. Lo primero que sorprendió fue la celeridad con la que se cerró el caso. Apenas unas horas después de su fallecimiento, ya estaba firmado, suicidió. Ni una investigación profunda, ni entrevistas, ni reconstrucciones. Era como si el asunto hubiera quedado resuelto antes incluso de comenzar. En un país que empezaba a descubrir la libertad de prensa, el silencio fue más sospechoso que cualquier titular. Y en ese silencio brotaron las teorías. La más repetida: Sandra estaba embarazada. Pero no de un novio adolescente, sino de alguien mucho más poderoso. Los susurros apuntaban a lo más alto del Estado, al mismísimo rey Juan Carlos I, recién instalado en el trono y símbolo de la nueva España democrática. La sola posibilidad de que una actriz de 18 años, vinculada al cine erótico, pudiera ser madre de un hijo ilegítimo del monarca, resultaba una amenaza directa para la monarquía y para la frágil transición política.
Esa hipótesis, jamás confirmada, jamás documentada, sobrevivió porque nadie se atrevió a desmentirla con pruebas. Otros sostuvieron que no soportó el peso de aquel secreto. Y no faltaron quienes aseguraron que alguien decidió silenciarla de manera definitiva. Los testimonios de los vecinos añadieron más intriga. Como si no hubiera estado sola. Sin embargo, nada de esto apareció en el informe oficial. Se archivó sin más. La paradoja más dolorosa fue que, días antes. Y aún así, la versión oficial no dejó espacio para dudas, se había lanzado al vacío. El clímax emocional de esta historia está precisamente ahí. En la contradicción entre la imagen de una chica que soñaba con un futuro y el relato de que lo destruyó voluntariamente. Entre la ilusión de una joven actriz y el peso de un rumor que podía arrastrar a todo un país. Los medios de comunicación, habitualmente ávidos de morbo, optaron por el silencio absoluto. Una decisión que, lejos de proteger su memoria, convirtió la tragedia en un enigma mayor. ¿Por qué callar cuando la sociedad exigía respuestas? Podía ser la metáfora de un secreto enterrado. Con el paso de los años, la leyenda creció. Documentales alternativos, libros y foros rescataron su nombre, siempre acompañado de la misma pregunta. ¿Qué pasó aquella noche? Y lo cierto es que nunca hubo una respuesta oficial capaz de despejar la duda. Sandra Moszarowski murió, sí. Pero en el imaginario colectivo, fue algo más. La actriz que sabía demasiado, la joven que nunca debió guardar ese secreto. Su caída no solo apagó una vida, también encendió un mito que todavía persigue la memoria de España. Y es que normalmente explotaba las desgracias con morbo, optó aquí por un silencio absoluto. Ese silencio, más que proteger a Sandra o a su familia. En el imaginario colectivo quedó instalada la hipótesis del embarazo, y con ella, la sombra de un poder intocable. ¿Fue real? ¿O fue una construcción posterior para llenar los vacíos de información? La clave no está solo en si fue un suicidio, un accidente o un encubrimiento, sino en lo que simboliza. Sandra representa a toda una generación de jóvenes artistas empujados a un mundo de luces y sombras, donde la fama se mezcla con la explotación y donde un error, un secreto o una relación peligrosa pueden costar la vida. Además, su caso refleja la España de finales de los 70, un país en transición, lleno de esperanzas, pero también de miedos. La libertad recién estrenada convivía con pactos de silencio, y su muerte quedó atrapada en ese limbo. Es significativo que todavía hoy sea difícil encontrar reportajes extensos sobre ella en medios tradicionales. El silencio sigue siendo parte de la historia. Lo que está claro es que Sandra no fue olvidada del todo. Su nombre sigue apareciendo en foros, en documentales alternativos, en conversaciones de cinéfilos. Se convirtió en una figura de culto. Fue una joven que, en muy poco tiempo, logró dejar huella en una industria difícil y hostil. Fue una cara visible de un cine que buscaba libertad y terminó pagando el precio de esa exposición. Al pronunciar el nombre de Sandra Moszarowski, no pensamos solamente en una actriz del cine del destape, sino en un símbolo de lo que nunca se contó. Su vida fue corta. Una edad en la que la mayoría de jóvenes apenas empiezan a descubrir el mundo, mientras ella ya había sido consumida por la voracidad de una industria implacable. Sus películas quedan ahí. Su final abrupto nos habla de silencios que todavía pesan. Un país en transición, una prensa que calla, una verdad que nunca se quiso escribir. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente aquella noche de agosto. Quizá la respuesta esté perdida para siempre entre rumores, archivos olvidados y secretos de Estado. Pero lo que sí permanece es la certeza de que Sandra no fue solo una actriz más, fue un alma truncada en pleno vuelo. El legado de Sandra no se mide en premios ni en grandes éxitos de taquilla. Porque Sandra no debería ser recordada únicamente como la chica que cayó del balcón, sino como una promesa arrebatada, como el reflejo de un país que todavía escondía sus verdades más oscuras.
Hay historias que nunca se han contado. Pero ahora las conoces. Y mientras su nombre siga susurrándose en las conversaciones, en los documentales, en los foros de cinéfilos, dejando tras de sí un cielo marcado por el misterio y la melancolía.